Yo pongo grabar en la nube por las dudas, pero la verdad que no sé a dónde va a parar. Esperemos que vaya donde tenga que ir. Ujú. Bueno, ahí me comentó ingeniero Gracia que estuvieron viendo bastante el tema de la programación. Vieron, aparte un poco variables, vi que vieron objetos, vieron raíces, vectores, vieron ifs, do whiles, for each. ¿Sí? ¿Vieron todo eso? Sí, profe. Ujú. Ahora vamos a ver un poco. Em, Vamos a ver un poco de cadenas de caracteres, un poco qué tenemos disponible para trabajar con cadena de caracteres. Aquí agregamos el HTML, el básico. Vamos a hacerlo en type. HTML. Después tenemos obviamente el head. Y luego un body. Y el script que vamos a agregar. Acá se queja porque no le puse el otro. Y me falta cerrar. Raro que no lo cierre solo. Bueno. Cadena de caracteres, ¿qué tenemos disponible? Principal, sabemos que es la cadena de caracteres, la podemos crear entre comillas. Acá hay un detalle que no hemos visto. Creo que con Jorge tampoco. Puede ser con comillas simples o con comillas dobles. Por ejemplo, así, cualquiera de las dos maneras es válido. ¿Sí? Acá vamos a poner un console.log. Vamos a poner texto más texto 2 con un espacio. Vamos a abrirlo. Si vamos a la consola, ahí me dice texto y texto. Sí, exactamente igual. La manera de trabajar con los strings es la misma. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La verdad que ninguna. La ventaja de tener esas dos opciones es que yo puedo, por ejemplo, ¿se acuerdan en C que sí o sí eran con comillas doble y teníamos que agregar una doble comilla dentro de la doble comilla? Teníamos que utilizar un carácter de escape. ¿Se acuerdan? Que teníamos que hacer esto, el barra y esto que está acá. En este creo que funciona. Sí, ven, ahí agregamos la comilla. Pero lo que podemos hacer también, si queremos agregar una doble comilla
aquí lo que podemos hacer es que esté rodeado de comillas simples. ¿Sí? Esta también es otra opción. Si yo lo coloco con comillas simples al principio y al final, yo tranquilamente puedo usar la comilla doble adentro. Y voy a mostrar exactamente el mismo texto. Aquí adentro, si tengo una comilla, vamos a hacerlo aquí con la comilla doble. Y aquí con la comilla simple. Ahí está. ¿Ven? Esta es una de las ventajas de tener esa doble forma de escribir texto. Puedo usarlo de manera indistinta y si quiero colocar una comilla doble dentro de la comilla simple, utilizo esta. Por lo general, porque uno cuando pone comillas en un texto, siempre se suele utilizar la doble comilla. Entonces, la mayoría de las veces se utiliza la comilla simple como para especificar las cadenas de caracteres. Hago esta pausa para que ustedes puedan hacerlo el programa, ¿no? Así.
Bien. Otra manera de utilizar la cadena de caracteres, que es muy importante, por ejemplo, cuando tenemos var, una variable a, que tiene un valor número 13, y luego tengo otro texto, un texto 3, y yo digo, bueno, el valor de a es, y yo creo que lo que hago es colocar más a, ¿sí? Esta es una manera de utilizar la cadena de caracteres, le podemos sumar o concatenar una variable y va a colocar su valor, su cadena de caracteres, ¿sí? Si lo ejecuto, acá me dice el valor es 13. Yo puedo usar algo similar a como habíamos visto en Python para poder utilizar la variable dentro de la cadena de caracteres. Perdón, estoy pensando en algo más corto. Ahí está. A es igual a. Ahí está. Algo así. Eso lo puedo hacer, ¿se acuerdan, no? El de Python, que yo podía agregar un texto, poder poner la variable dentro de la cadena de caracteres, etcétera. ¿Se acuerdan de eso? No, profe, no me acuerdo de eso. A ver, ¿Cuál ¿cómo era? era? Déjenme ver. Es... En este caso convierte en string al 13. Sí, 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 así como está, más a Eh, la derecha, lo que hace es concatenarlo, o sea, unirlo. Pero ¿qué pasa si vos tenés otras variables y vos tenés que empezar a poner otro más y tener que poner acá coma, b igual, espacio, tiene que poner otro más y recién b. ¿Me entienden? Tiene que poner más y luego otro más y otro más para formar toda la cadena de caracteres, ¿sí? Había una manera de nosotros poder utilizar las variables y colocarlas directamente en la cadena de caracteres para que sea más fácil de leer y no tener todos estos más y no saber bien de qué sí, sí, me estamos acuerdo de hablando. algo con los Son corchetes. plantillas. Sí. Sí, el nombre, no me, ¿qué utilizábamos dentro de las plantillas? Uy, Algo de type, ¿no era? Tipo. sí, eran los corchetes. Sí, pero algo Ah, de no, no, type, ¿no perdón. era? No, esperen, no era el corchete. Algo así como el printf, pero no, sí lo habíamos visto. Bueno, se me vino a la cabeza. Acá lo que podemos hacer para hacer lo mismo, utilizamos esto. Vamos a armar un var texto 3, armar la misma cadena, ¿sí? Pero la cadena aquí se va a formar con una comilla distinta. Es una comilla que está inclinada hacia la izquierda. Esta. ¿Lo ven? Esta va a ser difícil de encontrar en el teclado. Me parece que está con Alt-GR y es uno de los acentos hacia la izquierda. ¿Lo ubican? Yo voy a escribir acá cómo se utiliza. Pongo el signo pesos, abro corchete, acá pongo lo que yo quiero mostrar y lo cierro con la misma comilla con la que lo abro. ¿Ven? De estas dos opciones que yo tengo para mostrar variables dentro de una cadena de caracteres, los voy concatenando al 96, acá indican que es con
con el carácter ASCII. Puedo concatenar con más, ¿sí? O utilizar esta manera. Esta manera es más agradable visualmente. Yo sé que dentro de esta cadena de caracteres me va a pedir el valor de A y el valor de B, ¿sí? E incluso yo puedo ejecutar código dentro de esos paréntesis. En realidad, dentro de esos paréntesis yo puedo poner código. Entonces yo voy a hacer un paréntesis de las llaves. A más B. Así. En esta llave solamente puse la variable A. Entonces lo que va a hacer es transformármela en una cadena de caracteres y reemplazarme todo esto por el valor de A. Lo mismo acá por B. Pero acá lo que yo puedo poner entre llaves es cualquier otra operación. Puedo poner un if, puedo llamar una función, o sea, es como si estuviese ejecutando código dentro de la cadena de caracteres. Entonces yo puedo poner una suma. ¿Lo ven? Sí, Bien. Ustedes vieron con Jorge la manera de hacer un condicional en una sola línea, ¿sí? Que era algo así. Era igual a que ponían el signo de A mayor que 1, por ejemplo. Signo de pregunta, algo hacían acá, ¿sí? Por ejemplo, un texto. Ahora signo falso. Algo así. ¿Está bien? Teníamos este operador condicional. Es como un if, pero en una sola línea. ¿Lo ven? Sí. Bien. sí, sí. Hagan un programa que muestre un texto para ver si A es mayor que B o no. O cuál es el mayor de los dos. No importa si es igual, no. Vamos acá a considerar de que no es igual. ¿Se entiende? Armar una cadena de caracteres que sea así. Hay que armarla. Texto 4 igual, bueno, abrimos la llave. Va a haber un texto. El mayor es. ¿Qué tengo que poner acá? Acá el ejercicio es, ¿qué pongo acá dentro de la llave para que me muestre que el mayor es A o B? Obviamente basándonos en esto. O sea, no el... Sí, puede ser el número o puede ser la variable. Por ejemplo, el mayor es A o el mayor es B. O el mayor es 45 si ingresaron un número. Cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Se entiende? ¿Qué coloco acá adentro? Empleando esto para que me muestre cuál es el mayor.
Bien, Carlos, a ver, te pongo para compartir. A ver qué hiciste. ¿Dónde están los alumnos? Aquí. Um, ahí está. Ahí está, profe. Ujú, Ahí está. Puse las dos variables ujú, y después una que se llama mayor, que va a tener la consigna, que pedía la consigna, ¿no? ujú. Y de ahí muestro mayor y me Bien, quedo así. ahí está. Ahí B, el mayor es B. ¿Cuánto valían cada uno? Eso no me acuerdo. Ah, 13 13 y y 23. Bien, lo mantuve. está bien. Perfecto. ¿Lo Gracias. ven? ¿Lo ven el resto, no? Sí. ¿Le salió algo parecido? No, todavía no lo hice. Ah, bien. ¿Ven? Es una manera de que ustedes vean de que dentro de esos paréntesis, los paréntesis, dentro de esas llaves, ustedes pueden poner también algo de código. No necesitan crear otra variable y después esa variable mostrarla acá adentro. No, directamente pueden, si el código es pequeño, pueden colocarlo dentro de esas llaves. Profe, Y es común esa práctica. disculpe, profe, ¿me escucha? Sí, bajito, pero te escucho. Ahí me escucha mejor. Sí, mejor. Yo no sé cómo hacer las comillas esas que hace porque mi teclado está en inglés. Ah, en el teclado inglés está a la izquierda del uno. A la Yo lo tengo izquierda en del... inglés también, por eso. Ah, ya la vi. Y Ahí está. no tenés ningún shift, ningún alt, es apretar. Por eso es más Sí, sí, rápido. sí. Gracias, profe. Como todo viene del inglés y las comillas más rápidas en inglés para acceder. Y los otros símbolos, incluso el sombrerito. Compartir. Para ganar tiempo, voy a mostrar otra utilidad de estas plantillas, que se llaman plantillas literales, así se llaman. Para ganar tiempo, lo voy a copiar y pegar un código y lo voy a ir explicando. Ustedes lo van a probar. Así que este lo dejo como está. Voy a agregar uno nuevo. Poner 01 plantillas. Acá vamos a poner la misma estructura. El doctype HTML, el header, el title, y el body. Ahí sí me lo hizo. Voy a copiarlo y pegarlo, pero así no ganamos tiempo. Espera un poco. No se preocupen. Ah, no se preocupe con los LED. Eso lo vamos a ver luego.
ahora sí. ¿Qué hace esto? Ya vieron funciones, ¿no? Sí, funciones ya vieron. Tengo una variable que es igual a persona. Acá le pone Mike. Vamos a castellanizarlo. Miguel. Una persona que se llama Miguel, tiene una edad de 28 años. Acá declaro una función, no importa todavía qué es lo que hace. ¿Sí? Ya vamos a ver. Acá define una variable salida y utiliza Mike tag, mi etiqueta. Vamos a ponerlo mi etiqueta. Yo creo mi propia etiqueta. Lo que hace esta etiqueta, fíjense, coloca aquí el mismo nombre de la función y luego, inmediatamente luego, coloca este carácter que vimos, ¿no? La comilla invertida. No sé el nombre. La comilla inclinada. Esta nueva comilla. Y pone un texto. S, pone una persona, sí, que justamente es el mismo nombre de la variable persona, es un, y después edad. O sea, claramente, persona y edad están siendo incluidos dentro de esta cadena de caracteres. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí. Bien. La idea de esto es poder personalizar nuestra propia plantilla, ¿sí? Con una etiqueta. Tenemos que crear una función con ese mismo nombre, la utilizamos de esta manera, y al momento de declararla, tenemos función, mi etiqueta, y tiene mínimamente un parámetro, ¿sí? Que son los strings. Ya vamos a ver qué es lo que tiene. Después, dos variables más, que va a ser una para cada variable que tengamos dentro de la cadena de caracteres. Se entiende que esta función sabe que es este texto, o por lo menos un texto que tiene dos variables. ¿Sí? Está esperando dos variables. Bien, este strings es un vector en el que cada elemento de ese vector es cada uno de las cadenas de caracteres que están entre las variables. ¿Lo ven? Acá strings es un vector. Primer elemento es una cadena de caracteres que es justo el primer texto que está antes de la primera variable. Segundo elemento del vector es el segundo strings que está entre las variables. Habría uno más aquí al final, pero estaría vacío o nulo. Si tuviésemos más, tendríamos que agregar el tercero. Si sabemos que son dos, obviamente va a haber un texto al principio, al medio y al final. ¿Sí? Incluso podemos agregarlo aquí, qué sé yo, un punto. str3 strings 2 y bueno, acá le agrego el puntico, pero acuérdense que es opcional. Y lo vamos a utilizar aquí. Como todo lo hace comilla. La serie str2. Ahí está. ¿Sí? Y luego acá lo que hace es utilizar, crear una variable str_edad y preguntar en la variable que yo le pasé, que es la segunda, que vendría a ser la edad, poner si es mayor a 99, poner que es viejo, si no, considerar como joven a esa persona. Y luego aquí retorna la cadena de caracteres que se va a utilizar en definitiva. Entonces coloca el string 0, que es la primera parte de mi cadena de caracteres, después ex persona, que acá dentro de la función lo utiliza como la primera variable que yo le ingreso, que es persona, y luego otra cadena de caracteres, que es un, el str1, que era el del medio. Luego no utilizamos la de edad, sino directamente la que hemos usado acá, str_edad, la que dice si es viejo o joven. Eso lo colocamos acá. Y por último, este str2, que sería el punto que nosotros le agregamos para que tenga. Porque si son dos variables, vamos a tener tres strings para poder tenerlo de esa manera. Entonces, si esto lo ejecutamos, lo guardé. ¿A dónde lo guardé?
Ah. Mover. Ahí está. Ven, acá dice, ese Miguel es un joven. Me procesa todo toda la etiqueta. ¿Lo ven? Esto se lo dejo para que sepan que existe, porque se van a encontrar con código JavaScript que está expreso de esta manera y uno no sabe qué es. Y es justamente esto. En algún lugar, esto es una función y utiliza todos estos parámetros. Utiliza parámetros, strings y varias cosas. Se los dejo a mano para que lo vayan probando.
Bien, ¿probaron? Espera un momentito, estoy copiando la última parte. Dale. Profe, no sé por qué me tira error a mí. Estoy buscando. Creo que es un error de tipeo. Ahí me fijo bien. Bueno, sí, revisarlo. Claro, al final de los strings. Acá. Ahí está, profe. Bien. Este, si bien se torna un poco complejo y capaz que no tengan que ustedes armar una función, pero se van a encontrar con código que está expresado de esta manera y uno se queda como diciendo, y esto, pero tiene mucha utilidad. No ¿Cómo sé se, si lo... ¿Mm? cómo se llamaría esta forma de hacer código? ¿Tiene algún nombre? Plantillas literales. Plantillas literales. Ujú. Así lo Mm. buscas en, sí, en la información que tenés de JavaScript, la oficial. Em, Bien, veamos funciones que tienen los strings. Vamos a agregar otra. Otro más, 02. String. Los type. HTML. Em, Acá creo que es script derecho. No se queja tanto. A ver, funciones que pueden ser utilizadas. Bueno, la típica. Var text1 igual texto. Tenemos la posibilidad de hacerlo mayúscula, ¿sí? Tu lowercase o uppercase, hacerlo mayúsculas o minúscula. Fíjense que acá me aparece la ayuda de las funciones. Tu uppercase lo que va a hacer es hacerlo mayúscula. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Ahí está. Me lo hace mayúscula. El otro es minúscula. Tu lowercase. Oh, texto 2.
acá. Funciones típicas para hacer mayúscula, minúscula. ¿Qué más tenemos? Ah, me estoy olvidando de... ¿Qué está pasando? A ver. Texto 3 igual. Yo puedo leer los caracteres, yo puedo tratarlo a una cadena, como si fuese una cadena de caracteres, es una cadena de caracteres, como si fuese un array, quiero decir. Y acá en el índice puedo poner la tercera posición, el carácter que está en la tercera posición. Ahí está. Entonces 1, 0, 1, 2, 3, la T. Entonces ahí puedo mostrar la T. Eso también está disponible, creo que desde Python ya se puede utilizar. Y que desde C, la cadena de caracteres como un vector. Eso sigue estando. Lo que me parece que no tiene este no existe en JavaScript. ¿Se acuerdan en Python que podíamos a la cadena de caracteres o al array poder elegir un rango, dividirlo a la cadena de caracteres desde el índice 3 hasta el 5, por ejemplo? Aquí ya no se puede. Incluso acá ya me está marcando error. No me reconoce el 2 puntos dentro del vector. Sí, eso es una diferencia con Python. Bien, ¿cómo vamos? ¿Están siguiendo? ¿Están probando? Bien, bien. Sí, sí. Si voy rápido, avísenme. Yo hago pausa para que puedan escribir, probar, sacarse dudas. Otra opción. No, si queremos hacer lo mismo que hacíamos en Python, de dividir los strings en este caso, vamos a hacer texto largo. Voy a poner acá. Queremos dividir, por ejemplo, solamente rescatar la palabra texto dentro de toda esta cadena de caracteres, utilizando una especie de función que me corta la cadena de caracteres. Esa función se llama texto4.slice, ¿sí? Eso me permite rebanar la cadena de caracteres. Y me pide un número de inicio y otro al final. El del final es opcional. O sea que si yo le coloco 0, 1, 2, 3, un slice 3, solamente, sin ningún otro parámetro, lo que va a hacer es rebanarme a partir del índice 3. Me va a incluir el índice 3, ¿sí? 0 es la U, 1 es la N,
2 es el espacio, el 3 es la T. A partir del 3 en adelante me va a recortar la cadena de caracteres, ¿sí? La segunda opción es otro índice, pero el índice que se va a indicar aquí no se va a incluir en el final, se va a incluir en el anterior. O sea, si yo quiero la cadena texto, va a ser T es la 3, 4, 5, 6, 7. La O es la 7. Pero si yo pongo 7 aquí, no me va a incluir la O. Ahí, vamos a verlo. Es la misma situación que nos pasaba con Python. ¿Ven? Acá es text y no texto. Entonces yo lo que tengo que hacer es aumentarle un número más. Y ahí sí me va a incluir la O. La misma situación ocurría con Python. Y también teníamos la posibilidad de poner números negativos. ¿Sí? Por ejemplo, acá, si yo quiero rescatar la última palabra, tengo que poner menos, para que me incluya la L, es -1, -2, -3, -4, -5, hasta -1. Creo que era así. No, hasta 0. No, no, menos... O va al revés, a ver. No, bueno. Ah, no, si quiero hasta 0 directamente, no le incluyo el segundo parámetro. Ahí está, ahí me incluye hasta el final. Sí, me olvidé de eso. Pero si tuviese que ser alguno que no sea el último, sí o sí tenemos que agregar el otro para indicarle cuál es el último. Ahí está. ¿Se acuerdan algo de esto, no? Utilizar el negativo para rebanar Sí. la raíz, etc. Ese sí, esta es la manera en que lo podemos hacer. Y directamente llamarlo la función. No lo tenemos disponible dentro de como parámetros del array, como índice del array, pero se puede lograr. Una más que vemos. Es split. Esta función lo que hace es dividirme esta cadena de caracteres en un vector, en el que cada elemento es cada palabra. ¿Sí? Por defecto me toma el espacio y me divide esta cadena de caracteres en palabras, cada palabra como elemento de un vector, con la coma. ¿Ven? Acá me sale un texto, ¿qué pasó acá? Ah, no, tengo que indicarle. No, por defecto me parece que es el guión. Bueno, sea como sea, yo tengo que indicarle el carácter con el que voy a hacer la división. Y ahora sí me sale. ¿Qué pasó? Bueno, está rebelde.
qué me hace un array de un solo? Tengo que guardarlo en variable antes. Profe, Sí. a mí, para que me haga la división, le puse comillas dobles dentro del split. Ajá. Voy a probar primero esto. Sí, con comillas dobles están funcionando. Qué raro. Bueno, lo vamos a cambiar. Oh. Ahí está. O hacerlo. Guárdalo en una variable. Ahí está. Mira vos, comilla doble. Bueno, lo mismo. Acá está el vector con 3 elementos. Fíjense que aparecen todas estas cosas. Este proto. Esto lo van a ver. Eso es un objeto, lo considera el vector como un objeto. Pero por lo menos acá tiene la propiedad de length. De length como valor que les da el tamaño. Acá en proto están todas las funciones prototipo para poder hacer filtro, find, que ya estuvieron viendo algunas, el include, for each, etc. A ver, qué raro lo de... con comilla doble. ¿Será que así indicamos un carácter? Mira qué cosa rara. Porque no tendría sentido. Ya se acordará el meme ese. No, no, ahí está. Ya me están dando. Buah, Sí, sí. Ahí yo hice una prueba yo también y me empezó a... magia. A ver, ¿qué... Puedo ver si... Cosas de JavaScript. A ver, voy a deshacer el código. Será la primera vez que lo ejecuto. Desconozco. A ver, borrar la consola, voy a cerrar la página, voy a abrirlo de nuevo. Un vector con 3 elementos. Habremos encontrado un error en, en el motor de JavaScript que están en los Chrome. Qué raro, che. Ya me he hecho pensar. ¿Pero les pasaba lo mismo a ustedes? No, yo no lo probé con las comillas simples. Después lo puse y me anduvo de primero. Hmm. Bueno, me dejó perplejo. Bien, esto con cadena de caracteres. Pasemos un poco a vectores. ¿Se entiende, no? Si después van a cualquier ayuda de cadena de caracteres, se van a encontrar con un montón de otras funciones para poder trabajar con las cadenas de caracteres. Pero son muy parecidas a lo que teníamos en Python, así que todo lo que estábamos haciendo antes, lo podemos hacer acá también. Y mucho de esto se utiliza, así que, por ejemplo,
me estoy anticipando, pero más adelante utilizamos una sintaxis que también utiliza esas llaves para agregar variables o código. Y estas funciones, así, to lowercase, uppercase, split o lo que fuera, se pueden utilizar ahí adentro para tener una pequeña, un procesamiento, un filtro de la cadena de caracteres. Por ejemplo, si nosotros queremos que en la página aparezca sí o sí en mayúscula el nombre de la persona, entonces no necesito crear la variable, sino dentro de esas llavecitas poner esto, to uppercase. Esta función de slice, sí creo que sigue estando para los vectores. Veamos algo de arrays. ¿Qué quiero mostrarles de arrays? Ah, sí, sí, sí. Eso. No, creo que tenía una manera rápida. Sí, pero es... Bueno. Algo de array, ya vieron bastante de arrays, no voy a agregar mucho, pero sí me interesa ver una función, un for, para poder trabajar con vectores que puede utilizarse. Vectores o vectores de objetos, etc. Sabemos que los vectores, los elementos pueden ser números, cadena de caracteres, objetos y puede estar mezclado. Pueden tener objetos, números, etc. Muy similar a lo que teníamos en Python. Eso también lo tenemos disponible aquí. Voy a poner vector por las dudas, haya conflicto con el nombre, pero nos quedamos con corchete. Podemos poner un vector solo con números. ¿Y cómo hacíamos un for para poder recorrer este vector? ¿Qué teníamos que hacer? No hay que usar el for each, profe. Una opción sí, pero con el for pelado. ¿Qué teníamos que hacer? A ver si alguno me dicta. For var i Ujú, igual a 0, ujú. punto coma, Y... y menor que la cantidad de elementos, length, bien. y más más. Y más, perfecto. Y lo que vamos a hacer es... Oh, esperen que estoy... imprimir cada elemento. Sí, algo sencillo. Por y. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así mostrábamos cada elemento del vector. La otra opción era for each, ese ya la vieron, está perfecta. Pero hay otra más, ¿sí? Y que puede llegar a serles útil, sobre todo cuando trabajamos con vectores, que es el principal uso. Yo puedo hacer lo mismo, esto lo voy a dejar comentado como para que quede igual. Y voy a utilizar un for, también se llama for, pero puedo utilizar algo distinto ahí adentro. Puedo utilizar esto. Var item in
vector. Console.log ítem. Eso. Ítem. Como esto en Python no pasaba. Sí, no, es un. Espera, me sale el índice. Claro, está todo en el índice. Pero. Ahí está. Entonces también podemos utilizarlo para poder recorrer todo el vector. Pero esperen. Ah, bien. Sí, sí. Este foreign tenemos el índice. Y podemos también utilizarlo para poder recorrer todos los elementos. No hay ningún problema. Hay otra más, pero no la quiero usar ahora, que es la que vamos a usar más adelante, pero hasta que veamos un poco más de esto. Que también me permite hacer todo lo que usábamos. ¿Se acuerdan que en Python utilizamos después unas funciones de map, filter, reduce, esas tres principales? ¿Se acuerdan de esas funciones? Sí. Que teníamos que darle una función. Y esa función es la encargada de hacer el filtro, el mapa y la reducción. Acá podemos usarlo igual con funciones. Pero quiero aprovechar antes de llegar a eso, porque vamos a ver lo que son las clausuras, las closures, que son también, que estaban en Python, o las llamadas funciones anónimas. ¿Sí? También estaban y eran un poco complicadas de hacer en Python, me acuerdo, pero acá se simplifica bastante. No, ahora no, sepan que vamos a ver una más, ahora no, pero está disponible. Otra que resulta útil, a ver, vamos a ver lo mismo, pero con objetos, así que esto voy a hacer una copia, pero lo vuelvo a escrito de nuevo, total mucho no cambié. Primero cambiar el nombre, va a ser 04. Vamos a ver algo con un objeto. De los arrays, ya vieron con Jorge bastante, o sea, cómo agregar, cómo quitar el push y todo lo demás, y cómo eliminar elementos, etc. Pero aquí voy a agregar un objeto sencillo. ¿Cómo creábamos un objeto? Ahí, Ya. corchete, profe. Llaves. Llaves, bien. Llaves. ¿Y qué colocábamos aquí? ¿Qué podíamos agregar? Los atributos del objeto. Ujú. Por ejemplo, veamos, suelen ser muy un ID que puede ser un número, podemos decir nombre, que va a ser un nombre, y una edad, para que tenga algo. Ahí definimos un objeto. Para acceder a cada elemento del objeto teníamos que utilizar punto. ¿Sí? Eso se acuerdan perfectamente. También podrían hacerlo como si fuese con una etiqueta, como un JSON, por ejemplo. Sí, JSON se utiliza de esta manera.
el nombre de cada atributo se puede colocar en comillas dentro del objeto en JavaScript, pero en JSON todos los elementos del objeto tienen que estar etiquetados, tienen que tener las comillas en sus nombres, en cada nombre de los atributos, ¿sí? Acá me lo da como opcional. Y para nosotros es ventajoso. Ya vamos a ver por qué. Objeto, utilizar el objeto, hacer este var in. Aquí va a haber una diferencia. Aquí si yo imprimo in, en el otro vimos que imprimía el índice. Aquí lo que va a hacer, este no es... Aquí lo que va a hacer es mostrarme cada elemento que forma parte del objeto. ¿Sí? O sea, yo puedo ir recorriendo todo elemento del objeto. Por ejemplo, si yo no conozco cuáles son los elementos que tiene ese objeto, yo puedo recorrer cada uno de ellos y utilizarlos, trabajarlos para lo que sea, borrarlos o lo que sea. Por ejemplo, puedo recorrer todo, por ejemplo, para eliminar alguno de estos del objeto que no me hagan falta o que no quiera enviar a otro lado. También se puede dar una utilidad de ese estilo. Ahí el for in tiene esa utilidad. En los arreglos, vectores, da los índices. Acá me da los nombres de cada una de las propiedades. ¿Lo ven? Sí. ¿Para qué se va a usar? Bueno, se pueden llegar a encontrar con algún código que tenga esto, o si yo quiero ver, me empatsan un objeto, quiero ver qué es lo que tiene adentro sin conocerlo, bueno, puedo recorrerlo para utilizar lo que necesito, ¿no? Para preguntar si tiene uno de estos u otro. Ahí está tomando ID y edad como enteros. No, como texto. ¿Y por qué le ponemos al nombre entre comillas y a ítem y edad, no? Porque me lo da como opcional. O sea, yo puedo colocar el nombre del atributo sin la comilla. Así es válido. No hay ningún problema. Yo tengo la opcional de poder agregar comillas. Ya van a ver para qué. Ah, bien. Pero sepan que es opcional y ahí lo vamos a probar. Eso es más que un objeto, era como nombramos los diccionarios. Claro, exactamente, eran diccionarios en Python. Acá se llaman objetos. Acá se llaman objetos. Acá le podemos agregar funciones. A los diccionarios le podemos agregar funciones. No. No, porque ya teníamos el objeto en Python. Sí. Acá podemos crear clases y agregar las funciones y darle la misma funcionalidad. Pero acá ya le podemos agregar funciones a estos objetos. Vamos bien, ¿no? Sí. ¿Qué iba a agregar acá?
Sí, la manera que tenemos nosotros de, esto ya lo conocemos, ¿cómo hacemos para acceder, por ejemplo, para mostrar la propiedad nombre o el atributo nombre del objeto? Era obj y cómo hacía para acceder a ese Punto, pero no sé en este caso. punto, bien, y pongo el nombre del atributo o de la propiedad. Y con eso me muestra ese nombre. Perfecto. Hay otra opción para hacer lo mismo. Es poner obj y entre corchetes el nombre de la propiedad, pero como un string. ¿Lo ven? Como si fuese un vector, un array, pero en lugar de ponerle un número como índice, yo puedo poner el nombre de la propiedad. Y estas dos maneras es la misma manera de trabajar. No hay un modo universal para llamar a los valores, o sea, cosa que lo podamos hacer en un for. Con el for in te va a devolver esto como un string. Entonces, así mira. obj, corchete, y ID 1, nombre Pepe, edad 45. Ah, bien. Aquí es donde entra en juego poder utilizar este i, el nombre de las propiedades. O en un vector, un índice, el nombre del índice. Es más, ahora que me estoy acordando, yo creo que hasta el vector puedo ponerle como vector. Hasta puedo poner una cadena de caracteres diciéndole 3 comillas 3 y va a andar. Ah, no. Ah, no, espera, no, sí. Sí, está bien. ¿Cuál es el elemento 3? Es 4. Acá, 4. Yo puedo también utilizar una cadena de caracteres en un vector y me lo va a tomar como un número. Tiene que ser un número esto, ¿no? Pero yo puedo agregarle como cadena de caracteres. Es importante porque cuando uno trabaja en HTML, lo que te viene en el servidor es todo string, por lo general. Entonces, en vez de yo convertirlo entero para recién usarlo en un vector, yo se lo puedo enviar como string y me lo va a tomar como un número. Así que saber esto es muy importante en los vectores. Tiene esa flexibilidad JavaScript. Por eso tenemos el triple igual, para preguntar si realmente es el valor y el tipo igual. Porque nos permite esta flexibilidad, justamente porque está adaptado a uso en páginas web.
Bien. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Van practicando, ¿no? Sí. Ya en las otras clases ya va a ser más de darles ejercicios. No quiero dar ejercicios como los que vimos en Python, en C, como diciendo, dado un vector, encuentra el mayor de los dos, porque el elemento más grande, todo eso en JavaScript, porque ya lo vieron en C, ya lo vieron en Python, no cambia cómo hacerlo aquí. Lo más interesante es llegar a hacer algo de web. Bueno, otra cosa importante, yo les dije esto, que es opcional, poner o no el nombre entre comillas. ¿Qué ventaja me da? Y una muy grande, una ventaja muy grande, sobre todo nosotros de habla hispana. ¿Qué pasa si queremos poner contraseña? Igual 1, 2, 3, 4. Nuestra super contraseña. Y después queremos mostrar nuestra contraseña. ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Se quejará? Ay, qué problema. ¿Qué problema? Me dice invalid o unexpected token. ¿Y cuál creen que sea el error? ¿Dónde está el error? El carácter. En el carácter. Todo está en inglés y estamos prendidos al inglés. Y lo que uno suele hacer es contraseña o como año, que ponen año. Uy. Así. Uy. Contraseña. Y contraseña, y ahí todo anda perfecto. Es la bendita ñ que nosotros lo usamos en muchas palabras y acá tenemos que dibujarla para poder utilizarla. Lo bueno es que, ¿cómo se les ocurre que podemos hacerlo andar a esto? La herramienta están. Hay que importar tipo una librería de, ¿se puede llamar algo? ¿Otra cosa? Más simple. Con las comillas. Ajá. ¿Qué tal? Si tenemos la posibilidad de agregar comilla aquí, podemos agregarlo aquí. Y a este objeto, en vez de usarlo de esta manera, podría utilizarlo así. Y ahora cruzando los dedos, tenemos 2, 3, 4. Ya podemos ver las contraseñas. ¿Ven? Ahora ya el tema del idioma no es un problema a la hora de enviar o recibir propiedades. Hablo de esta manera porque en algún momento vamos a hacer consultas a servidores y nos van a mandar datos y podemos tranquilamente utilizar la ñ. No es un limitante ahora el tema del idioma. Así que no escribimos más año, ni contraseña, ni, ni todas las otras cosas. Podemos usar tranquilamente la ñ. Y en la consola le aparece mal es porque no tiene el UTF ahí en el Sí, claro, HTML. debería estar en UTF. Sí, eso justo estoy prestándole atención. Es un tema así, como vos decís, del UTF. Para. A mí me Vamos, sale bien y yo tengo puesto el meta UTF ahí en el eso. HTML. Sí, sí, acá no pusimos ningún meta. Eso. Va. Aún así, por defecto es UTF-8. Puse otra cosa. A ver. Sí, hay que poner el meta con el tipo de caracteres que vamos a utilizar.
Mm. Ahí está, eso era. Por defecto era el otro, el ISO. Ahora este es el defecto. Es el tipo de caracteres que tenemos que indicar. Hoy en día, aparte de tantas versiones ISO que hay, pero UTF es lo que se está usando como por defecto. ¿Qué otra ventaja tenemos de tener las comillas como las propiedades? Ay, disculpen. ¿En qué otras situaciones no podemos poner caracteres a los nombres de los objetos? O un nombre que no podemos utilizar. Con acento. Sí, sí, acento. Bien. ¿Otra situación? Sí, ahora, si agregamos la ñ, podemos agregar cualquier otra letra del Ah. alfabeto, con acento, sin acento. Pero hubo otra particularidad que no tiene que ver con el idioma. A los Que en números, inglés- dicen ahí en el chat. Ah, exactamente, números. Puedo poner número, es decir, 0 es esto. Cero. Puse un punto acá. Ahí está. También podría llegar a tener ceros o palabras que empiecen con un número. Sí, acá es justo un 0, pero puede ser algo así. Ahí está. Esta que creo, si no me equivoco, hasta guiones. Son los otros caracteres que no podemos utilizar. También podemos poner guiones. Y hasta me atrevo a decir que es fácil. Nombres de propiedades con esas cualidades, imposible. En los otros lenguajes. En otros lenguajes. Tenemos que usar comillas. Creo que Python capaz que tiene una manera de solucionar esto, pero ven, podemos no solamente usar las ñ, o acentos, guiones, caracteres especiales, hasta... No sé si me atrevo tanto, espera. A ver. Creo que mejor no me pongo a... creo que se podrían agregar hasta caracteres en los emoji, que son parte del UTF-8, y colocarlo así al emoji, pero por las dudas, estaba buscando cómo agregarlo al carácter. Sí, sí se puede. Ahí puse alt. Si tiene el teclado numeral al costado, alt 13, por ejemplo, es un símbolo de musical. Sí, pero no Ah, tengo los alt, estoy en Linux, ¿no? y si le paso por el chat, Ajá, eso, a ver. ahí está, ahí le Sí, pasé. pero me sale... No sé si lo puedo poner así, tío. Ahí le pasé yo uno. Me agarran las dudas. Ajá. Ahí está el carácter. Y aquí un emoji.
¿Ven? También podemos poner esta emoji en la cadena de caracteres. Y va a funcionar. El tema es cómo escribimos emoji con las computadoras. En los celulares es fácil. Acá no era un... Bueno, no importa. No me quiero ir por las ramas, pero creo que se entiende. Ahora podemos usar prácticamente cualquier carácter. Bueno, le subo estos códigos que vimos al repositorio que tengo de código. Así los tienen a mano para que puedan practicar. Ya para la semana que viene, el lunes, tienen de nuevo conmigo a las 7. Vamos a ver un poco de manejo Sí. de tiempo. Y Cómo probé trabajamos con... con un emoji, lo saqué del WhatsApp web y también funciona. Ah, bien, está perfecto. Copiar y pegar desde el WhatsApp web. Ah, perfecto, sí, sí, también puede ser. Debería haber como un teclado de emoji para esto. Debe haber seguramente, como un complemento o algo. Así que el lunes vamos a ver cómo trabajamos con el tiempo dentro de JavaScript, que es también un objeto importante porque a la hora de presentar una página, en algún momento tenemos que trabajar con el tiempo, ¿sí? Y darle formato, etc. Así que, bueno, nos vemos el lunes a esta misma hora, a las 7. Así que tengan un buen fin de semana. ¿No hubo ninguna duda? No, profe, todo No, bien. profe. Listo, ya de a poquito nos vamos a ir adentrando a las páginas. Ahora estamos fuera de las páginas porque usamos los scripts y todavía no interactuamos con ningún elemento de la página. Eso ya Jorge la semana que viene va a empezar a hacer. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Nos Bueno, vemos, profe. profe. Buen fin de... Buen fin. Nos vemos, profe. Mm. ¿Me guardo la contraseña? A ver. GitLab. No. ¿Dónde era? Nunca me acuerdo. Insertar en. Ahí está. Bien, ahí le subí el código. Listo. Nos vemos si quedó alguno conectado.